noticia de último momento es este decreto que firmaría el presidente, entendemos, mañana, y que habilitaría por fin las negociaciones con los laboratorios norteamericanos, que todavía Argentina no tiene acuerdo, empezando por Pfizer, pero entiendo que Moderna y Johnson & Johnson también. Las negociaciones siempre se hicieron, desde el primer día que se empezó a hablar de vacunas, de la posibilidad de que haya vacunas y fabricación de vacunas, y los laboratorios fueron aprobando las vacunas que tenían. Esto hablo del año pasado. El presidente instruyó a todos sus colaboradores a trabajar en la adquisición de vacunas. Y ahí se empezó a desplegar toda una estrategia de adquisición de vacunas. Las negociaciones con los laboratorios, con todos los laboratorios, siempre se llevó adelante, en ningún momento se interrumpió. Naturalmente que hubo con laboratorios la posibilidad de concretar esos acuerdos y esos contratos, y hubo con laboratorios que no se pudo hacer. Los laboratorios que nombraste vos son laboratorios que tenían y que exigían una normativa distinta, y entonces es por eso que el presidente está evaluando resolverlo de un modo distinto y poder avanzar en esos contratos. Pero todavía estamos nosotros, bueno, trabajando en esa línea. Digo, me parece que tiene que quedar bien claro esto, que nosotros... ¿Qué significa exactamente el presidente está analizando por decreto hacer una modificación? ¿Es esta famosa modificación que no se había hecho en la ley y que impedía comprarle a Pfizer? Nosotros en noviembre se aprobó una ley de vacunas, una ley que aprobó el Poder Legislativo, sí, con votos del oficialismo y de la oposición, sí, ¿no? Esa ley facilitaba la compra de vacunas. Esa ley tenía un marco normativo, representaba un marco normativo o regulatorio de ese momento, que era muy puntual. Hoy la evolución de las vacunas, digamos, también eso casi te diría que se legisló sobre lo desconocido. No había vacunas de COVID todavía, por ejemplo, autorizadas por las autoridades regulatorias del mundo en ese momento, cuando Argentina estaba aprobando esa ley. Con lo cual lo que hubo es, bueno, un aprendizaje como todo en esta pandemia, un aprendizaje en el tiempo, y eso trae hoy la potestad de evaluar si hay que hacer una modificación en ese marco normativo, bueno, encararlo. El presidente que toma la decisión pensando en la necesidad que existe de traer más vacunas y en seguir y continuar con su determinación, que fue, nosotros negociamos y compramos las vacunas que puedan llegar al país. Te lo pregunto de otra manera, ministro. ¿La Argentina va a tener la posibilidad de tener la vacuna Pfizer en la Argentina o no? La Argentina va a continuar con las negociaciones, como lo hizo con todos. Esto no implica que se firman los contratos o que se dejan de firmar los contratos. Lo que nosotros estamos evaluando y ver si el presidente se ha involucrado concretamente para tratar de resolver es si existiera alguna dificultad normativa, bueno, él resolverla. Y ahí está el punto. Y ahí está el punto para resolver la cuestión normativa y después, en última instancia, avanzar con los contratos. Pero en definitiva, yo creo que lo principal cuando hablamos de vacunas es, hoy mañana a la madrugada, a las 5 de la mañana, está llegando un nuevo vuelo de Sputnik, por ejemplo, ¿no? ¿Con el componente 2 o...? Con vacunas de componente 1, 1 millón, ese es un cargamento de componente 1, uno de los más grandes que hemos recibido, si no es que el más grande, de componente 1 de Sputnik. Así que componente 2 recibimos ahora, hace 2 días, ¿cuántas? ¿no? Hace 48 horas. ¿Cuántas? 300 y pico de mil. Le pregunto porque hoy la escasez está dada por el componente 2, que es lo que permite completar el esquema de vacunación, que se dice en el mundo es lo que, que mejora la manera de encarar la cepa Delta, por ejemplo. Sí, a ver, porque se habla mucho, pero nosotros tratamos de tomar decisiones en base científica. La Comisión Nacional de Inmunización el día de ayer hizo una reunión y hubo un comunicado luego y habló sobre la efectividad de las vacunas. El día de hoy ese mismo informe se presentó en el Consejo Federal de Salud, en el COFESA, donde participan todos los ministros y ministras de salud de la Argentina, es decir, un ámbito federal participativo y profundamente democrático, porque están ahí, aparte representados muchos hombres y mujeres que no necesariamente son de nuestro espacio político. Y ahí se presentó también el informe. Y ahí lo que arrojó es que las vacunas que se están aplicando en nuestro país son muy efectivas. Son muy efectivas. Cuando nosotros hablamos de la necesidad de terminar de cerrar los ciclos de vacunación, claro que es necesario cerrar los ciclos de vacunación, pero lo mismo que nos dice la CONAIN es que
los diferimientos de las vacunas pueden llegar a ser de 90 días, pueden llegar a ser incluso de más tiempo, y eso no le quita efectividad a la vacuna. No, eso lo entiendo, pero si la vacuna tiene 2 componentes es porque son necesarios los 2, si no hubieran hecho un solo componente. No, por eso Johnson & Johnson hizo un solo componente, porque con ese supuestamente alcanza, que es casi la misma efectividad que tiene, por ejemplo, el componente 1 de Sputnik. Pero esto es importante por una cuestión que es muy sensible a un montón de argentinos ahora, que es, se supone que acaba el gobierno de cerrar prácticamente la frontera para volver al país. Solo pueden entrar 3 vuelos por día. Son 600 personas, que no es nada en relación a los que están afuera y los que están pensando en viajar. ¿Por qué? Porque entienden que hay que vacunar con la doble dosis a la mayor cantidad de personas posible para protegernos de la cepa Tenemos que avanzar, claro. Entonces es importante. Tenemos que avanzar con la campaña de vacunación como lo venimos haciendo. En el mes de junio, solo el mes de junio, se vacunaron 8,5 millones de personas. 8,5 millones de personas. No, sin duda la vacunación ha avanzado muchísimo. Se ha avanzado muchísimo. Y la pregunta está bien, porque nosotros tenemos que en este tiempo de toma de decisiones, que son todas decisiones que producen un dilema, porque siempre son decisiones que el presidente las ha encarado con un solo interés, que es el cuidado de la vida, es el cuidado de la salud, no con otro interés. Y ahí el presidente siempre se vio en la disyuntiva de ir tomando decisiones, que son decisiones que, bueno, naturalmente, desde el punto de vista del dilema, como todo dilema, algunos están a favor y otros están en contra. Unos ven sus intereses afectados y obviamente se van a pronunciar en contra de las medidas que se toman. Lo que yo creo que es necesario aclarar es las medidas que se van tomando, las medidas que tiene la Argentina de restricción de circulación, con el semáforo, con las etapas, con las zonas de alto riesgo epidemiológico o alarma epidemiológica, es decir, con todo esto que ya fuimos casi naturalizando nosotros en nuestra vida cotidiana, lo que tenemos que tener presente es que son todas medidas de cuidado para darle tiempo a la campaña de vacunación para que vaya avanzando y generar la inmunidad necesaria. Nosotros hoy estamos llegando al 37% de la población, 37% de la población con al menos una dosis. Eso está muy por encima del promedio de Latinoamérica. Esos números son números que tuvo, por ejemplo, el continente europeo hace 20 días. Sí, el tema con eso, cuando quiero mostrarle un video, me parece importante sobre lo que estamos hablando, pero hay un tema cuando hablamos de la Pfizer. Usted hablaba y decía, el presidente, en noviembre se aprobó una ley, pasaron 9 meses de esa ley. Hay chicos con discapacidades que no accedieron a la Pfizer. Digo, ¿por qué demoró 9 meses cuando era evidente que la Pfizer específicamente es importante para algunos grupos como los menores y los chicos con discapacidades? Pero Pfizer no está aprobado no hay ninguna vacuna hoy aprobada en la Argentina para uso pediátrico. Y la están trayendo para el uso pediátrico, lo dijo el propio presidente. Todavía no está aprobada. Tiene que hacer el trámite como cuando fue la Sputnik, digamos, que también se tuvo que aprobar. Pero por eso la autoridad regulatoria de la Argentina... Están abriendo para eso a la regulación. Están habilitando la regulación para eso. Hoy no está... a ver, yo pero evidentemente... Lo que están por hacer es por ese objetivo, claro. No, pero pará. Porque si no, también se comunica en una dirección que no es la correcta. Es un dato de la realidad. Hoy en la Argentina no hay autorización. La autoridad regulatoria de la Argentina, que es la ANMAT, que es una autoridad regulatoria de grado 4, FDA, que mucho se habló, aprendimos todos los argentinos que era la FDA, es de grado 5, para tener una idea de que nosotros tenemos una autoridad regulatoria de muchísimo prestigio en el mundo. Hay muchos países que si ANMAT aprueban automáticamente solamente porque nuestra autoridad regulatoria aprobó. Todavía en Argentina no tenemos ninguna vacuna aprobada para uso pediátrico. Naturalmente que vamos hacia esa dirección, pero pensemos una cosa, hay muy pocos países que están vacunando, están llevando adelante vacunación de uso pediátrico. Entonces no hay que correr atrás de las noticias de otros países que tienen sus campañas de vacunación y que vienen avanzando. Por ejemplo, no solo Pfizer es una vacuna que se está aplicando para uso pediátrico, Sinopharm también se está aplicando para uso pediátrico, y es una vacuna que estamos dando nosotros aquí en Argentina. Hemos cerrado el viernes pasado un contrato por 24 millones de dosis. Cafiero, le cambio de tema. Hoy se cumplían 47 años de la muerte del general Perón. Hubo una comunicación desde Olivos del presidente de la Nación. Quería compartir con usted una declaración que hizo el presidente en ese encuentro. Que deberíamos dar. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo me planteo, hay artículos de la Constitución que no se cumplen. Y, por ejemplo, el artículo que dice que los trabajadores deben participar de los resultados de las empresas.
en las utilidades de las empresas. Eso es un artículo constitucional. ¿Esta es una discusión que el gobierno va a plantear ahora o fue una declaración del presidente en ese marco que no tiene que ver con algo que estén pensando? ¿En qué sentido? ¿El gobierno quiere discutir en este momento que los trabajadores formen parte de las ganancias de las empresas? No, el peronismo y nuestra tradición política, y lo expresa el presidente, siempre tuvo una visión de redistribución de la riqueza. Siempre tiene una doctrina que apunta a la redistribución de la riqueza y que tiene una doctrina que apunta a ese equilibrio entre el capital y el trabajo. Esto es algo que es parte de nuestra identidad y el presidente lo que está reflejando es que es parte de nuestra Constitución. No es solamente de la identidad de un partido, sino que está en la Constitución. Discutir esto es básicamente discutir lo que es hoy la discusión en el mundo. En el mundo se está discutiendo cuál es la participación de los trabajadores, cuál es la participación del trabajo en las ganancias y fundamentalmente en lo que es la redistribución de la riqueza. Para nosotros es esencial llevar adelante el compromiso que el presidente tuvo. El presidente tuvo un compromiso que fue bien claro, que fue, venimos de 3 años, 2018, 2019 y 2018-2019 por políticas económicas, 2020 por la pandemia, pero venimos de 3 años donde Argentina no creció y venimos de 3 años de retroceso en términos reales del poder adquisitivo de los salarios. Exacto. Nosotros necesitamos este año hacer 2 cosas, crecer y que ese crecimiento sea distributivo desde el punto de vista de los ingresos y los saberes jubilatorios. Pero y en ese contexto de esto que dijo el presidente específicamente, yo sé que está en la Constitución y si se quiere en la atmósfera. Pero el presidente dijo, por eso Claro, busqué la por eso frase. buscando la frase. Hay artículos de la Constitución que no se cumplen, como el que dice que los trabajadores deben participar de las utilidades de las empresas. No deberíamos hacerlo cumplir, sería una forma de mejorar la distribución del ingreso. Y en otra parte dice que es un momento de discutirlo, que es un debate que hay que dar. Por eso le pregunto, ¿es una iniciativa de la Casa Rosada dar este debate concretamente en este momento? No, siempre nuestra iniciativa de este año, de este debate que se quiere plantear, es una iniciativa que ya se comprometió el presidente el 1 de marzo en el discurso de la apertura de sesiones. El 1 de marzo el presidente lo que planteó es que este año los salarios le ganen a la inflación. Es decir, nosotros necesitamos ir recomponiendo la participación del asalariado, recomponiendo la participación de los trabajadores. Ministro. No es eso, no es eso. No. La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no es que su salario le gane a la inflación. Para que haya Eso es otra redistribución de cosa. la riqueza. Fíjate lo que dice el presidente. El presidente está diciendo que habría que discutir cómo los trabajadores pueden participar de las utilidades de las empresas. Eso es una cosa muy concreta. Por eso, quizás usted dice, bueno, no es una discusión, el presidente fue muy amplio en su declaración, pero el todo lo presidente que fue dice claro. el presidente son palabras importantes para tener en cuenta. El presidente no toma declaraciones a la ligera. Bueno, entonces por eso, realmente se está abriendo este debate sobre que los trabajadores... Sobre la redistribución de la riqueza en la Argentina. Sobre la redistribución de la riqueza. No, es un juego de palabras porque es muy concreto. Es como si el sol sale por el este o por el oeste, digamos. No, es muy concreto. Vos querés esto. Sí. El presidente dice que hay que reabrir la discusión sobre la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. ¿Eso es una política de Casa Rosada? Cuando el presidente toma esta discusión y toma este tema, es por la necesidad que tenemos nosotros como gobierno de recomponer. Eso está clarísimo. Esa es la idea de fondo. Y esta es una herramienta para recomponerlo. Es recomponer el poder adquisitivo de los salarios. ¿Van a usar esta herramienta? Vamos a usar primero lo que estamos haciendo hoy, que es que los salarios le ganen a la inflación. Por eso hemos dejado... Perdón, ¿pero eso pasa? ¿Los salarios le están ganando a la inflación? Los salarios le van a ganar a la inflación. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué esa declaración? Digo, tenemos un presupuesto que prevé un 29% de inflación y en los primeros 5 meses del año ya hay 22. Y tenemos las paritarias, todas las paritarias que se cerraron y que se homologaron en el Ministerio de Trabajo, son todas paritarias que tienen cláusula de revisión. ¿Para qué se reservó la cláusula de revisión? Para que si efectivamente la evolución de precios va en una velocidad distinta a la evolución de los salarios, entonces esas paritarias se reabran y se rediscutan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está bien, pero eso en Argentina siempre es la parte donde calma el trabajador, pero también el trabajador sabe que eso genera después mayor inflación y que se genera No, esa mirada es una mirada liberal que nosotros no es la realidad. 48,8% es la inflación interanual de lo que va. Digamos, es la realidad de la vida. De los 4 años del macrismo que tuvieron ese pensamiento que tenés vos,
Bueno, ese pensamiento que expresaste vos, no es empírico. Ministro, la inflación lo que sucedió, es quizá el dato que podemos discutir y hacer teoría 1000 horas nosotros acá, pero que la gente puede chequear muy rápidamente cuando va y compra. Y las cosas están más caras, sobre todo los alimentos. Sí, pero eso no es la discusión que está diciendo ella. Vos me estás diciendo que los salarios y que la evolución salarial representa, que la evolución de los salarios, si hay más salarios, representa que en algún momento va a haber más inflación y se lo va a terminar comiendo. Eso es lo que terminaste diciendo. Eso no es así. Ese pensamiento es totalmente comprobable por lo que pasó con el gobierno anterior. El gobierno anterior hizo una depresión de los salarios, hizo tarifazos, hizo una reducción real de salarios y de haberes, casi en un 20-25% en algunos sectores, y sin embargo tuviste una inflación récord. El año pasado en este país con una pandemia y una parálisis total de todo, porque no hubo ni aumento, casi no hubo aumento de salarios, recién este año están intentando recomponerlo, la inflación fue brutal igual, digamos, estamos ahora con una inflación interanual que es de junio año pasado, en plena pandemia. Distintas. No, porque aumenta igual la inflación. No, por eso, lo primero que hay que alejar es la idea, porque durante 4 años se dijo que esto era así y es un error. Lo primero que hay que alejar es la idea de que con una visión monetarista o con una visión fiscalista y con una visión de enfriar la economía. ¿Qué era enfriar la economía? Quitarle poder de compra a la demanda de los salarios y de los haberes, digamos. Esa idea fracasó, ese fue el modelo que fracasó hace 4 años. Lo único que provocó fueron más pobreza, más desocupación y que los salarios caigan. Y encima no resolvió la inflación. Entonces, nosotros ahora, ¿qué tenemos por delante? Un trabajo con seriedad, sin soberbia, no se resuelve de un día para el otro. Ya hubo otro espacio político que dice que esto se resolvía en 2 minutos, no se resuelve en 2 minutos. Hay un trabajo consecuente que hay que ir haciendo y hay que hacerlo sostenido en el tiempo, que es lo que estamos haciendo, que va en distintas direcciones. Es multicausal la inflación, no tiene una sola causa, es multicausal. Estamos de acuerdo que no es tan fácil de resolver porque si no ya se hubiera resuelto. Bueno, pero hubo alguien que dijo que era muy fácil y no. Está bien, pero vayamos hacia adelante. Por eso, para pensar para adelante es cómo se resuelve la inflación con acuerdos sectoriales, con acuerdos de los trabajadores, con política fiscal y también con una mirada, sobre todo, de ordenamiento macroeconómico. O sea, tiene que ver con todo, esto es lo que digo. Porque si no, lo que pensamos es que el salario es el que provoca inflación y eso es un error. ¿Ustedes creen que están siendo exitosos en la manera en la que están encarando el problema, si quiere, pandémico de la Argentina, que es la inflación? No llevan 5 minutos en el gobierno, llevan casi 2 años. No, sería endémico, no pandémico. Perdón, pandémico sería global. ¿Cree que están siendo exitosos? Nosotros recibimos la Argentina con una inflación de 53,4% en 2019. Tuvimos por delante muchos desafíos, entre ellos la pandemia. Yo creo que nosotros estamos atacando causas bien precisas que representan inflación en la Argentina, que están dando resultados desde el punto de vista de la desaceleración y que no estamos en un crecimiento abrupto de la inflación, sino que viene una inflación descendente y que está siendo sostenida. Nosotros tuvimos un pico inflacionario en el mes de marzo y de ahí en adelante empezó a desacelerarse la inflación. Siguen siendo números muy altos, sin embargo estamos obviamente trabajando diariamente, no solo con los programas que todos conocemos como programas de referencia de precios cuidados o programas como ahora el Super Cerca, que son distintos dispositivos con los que se trata de abordar la temática de la inflación. Pero la dinámica es esa. Vivimos también una economía bimonetaria, y esto lo tenemos que saber. Eso hace que cualquier presión que existe sobre el dólar, cualquier presión sobre devaluaciones, después termina impactando en la inflación. Esto también es parte del ecosistema en el que tenemos que actuar. Lo que quiero decir es que tenemos que actuar con responsabilidad, que nosotros no podemos estar prometiendo espejitos de colores como si esto se va a resolver de un día para el otro, porque eso no es el camino. Lo que a tu pregunta es, ¿estamos satisfechos? No, naturalmente que no estamos satisfechos. Ahora, sí considero que es el camino adecuado. Una de las tragedias que está dejando la pandemia y sobre la que también me interesa saber qué piensan hacer, tiene que ver con la educación. Hay como mínimo, y esto es mínimo, 1 millón de chicos que quedaron fuera del sistema educativo, se cayeron del sistema. Esto que voy a contar es corto, es de Telenoche. Esta semana, una historia de una familia de Florencio Varela que vivía en una casilla, se le incendió la casilla. La nena, que es esa nena que ves ahí, tiene 13 años. Esa nena cuenta su historia, se llama Milena.
cuenta la historia de una manera emocionante, sería lindo que la pueda escuchar para entender de qué está hablando. Esta nena que estamos viendo ahí, hace 1 año y medio, que no va a la escuela ni de manera remota ni de manera presencial. Volvió hoy porque después de esta nota conseguimos que llegue a la escuela no se había contactado con ella, la escuela no la vino a buscar, ella es una del millón de chicos que quedaron desconectados y que el Estado no lo fue, vive ahí y se le incendió la casilla y el Estado nunca la fue a buscar en este año y medio. ¿Qué van a hacer con eso? Y la computadora que ella tiene hoy y que le permitió volver a la escuela la puso un televidente de Telenoche. Está bien. A ver, nosotros tenemos naturalmente que muchos desafíos por delante. La Argentina tiene el 57,7% de los chicos, de los pibes entre 0 y 14 años son pobres en nuestro país. Es una realidad. ¿Ustedes decidieron el método con el cual este año, digamos, la educación, la presencialidad o lo remoto? ¿Fue el gobierno provincial en este caso en acuerdo con el gobierno nacional? La decisión, ella no va a la escuela porque no tenía computadora, digamos, básicamente. Sí. No podía ir de modo remoto. La escuela no la fue a buscar tampoco. No, pero mira, a ver, te vuelvo a insistir, mira. Nosotros tenemos diferentes problemas sociales que son problemas de hace mucho tiempo, naturalmente, que la pandemia que generó una desigualdad en todo el mundo, en Argentina, si vos ves el índice de Gini de principio de este trimestre, es el mismo. O sea, la Argentina con la cantidad de política social que hizo, sostuvo los niveles, es decir, no se hizo más desigual. El mundo se hizo más desigual, la Argentina no se hizo más desigual. Todavía hay muchísimos desafíos, siempre. Pero nosotros somos peronistas. Es un millón de chicos. ¿Cómo? Es hoy, digamos, los desafíos, no, eso es una generalidad. La macro, eso es una generalidad. Sí, claro, pero eso es una generalidad. Nosotros lo que hemos hecho como dispositivos es, durante el año pasado, generar dispositivos de acercamiento y de proximidad desde el gobierno nacional, articulando con los gobiernos provinciales y municipales. Lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, lo hicimos en la provincia de Jujuy, lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires, digamos, ¿no? En todas las provincias nosotros desarrollamos elementos, instrumentos para generar proximidad a partir de las aulas y de las escuelas. Las aulas estuvieron abiertas, de hecho. Las escuelas estuvieron abiertas. Las escuelas de la provincia de Buenos Aires estuvieron abiertas. Lo que pasa es que estaban en un rol de asistencia, en un rol asistencial. Lo que tenemos que entender es que hubo que... ¿Es un fracaso que haya 1 millón de chicos que quedaron fuera del sistema? Lo que sea que hayan querido hacer, ¿no es un fracaso? No, a ver, pero... Que haya Milena... No, lo que nosotros necesitamos era cuidarle la vida a Milena, para que los próximos días, todos los días de su vida para adelante, pueda ir a la escuela. No se la cuidaron. Milena volvió de la escuela porque la llevó una cámara de televisión. Milena no tiene todavía hoy... No, le tuvimos que cuidar la vida para que no se enferme. Sí, que no se enferme ella, que no se enferme su madre, que no se enferme su padre y que no se mueran. Está bien. Esa chica cirugió basura para comprar una computadora. Esos son y es los un desafíos. montón, es una historia que representa un montón. Digo, porque esa es la realidad. Pero ¿sabés qué también representa un montón? Que el presidente en el mes de agosto del año pasado, por casos como este, hizo un decreto de necesidad de urgencia para generar conectividad en todos estos barrios. ¿Y sabés qué empresa se opuso y generó un recurso? Telecom puso un recurso judicial para negarle el servicio universal y básico a toda esta población. Y eso es lo que sucedió. No, pero la vida que tiene, a ver, nosotros tenemos que desarrollar políticas y ese es nuestro desafío. Ahora yo te puedo decir lo que nosotros hacemos. Este barrio, el barrio que vos estás mostrando, estuvo 4 años también gobernado por la gobernadora Vidal. ¿Cuántos ladrillos puso en ese barrio Vidal? ¿Cuántos ladrillos puso? Esa no es una, perdón, claro, no, pero ¿cuántos ladrillos chicana, puso? Digo, antes de Vidal, el peronismo gobernó 28 años esa provincia. Pero yo te puedo decir las casas que nosotros hicimos. Pero yo te puedo decir las casas que nosotros hicimos. Nosotros hicimos programas habitacionales, tenemos programas habitacionales hoy, estamos desarrollando programas habitacionales. Hoy Cristina Kirchner en Lomas de Zamora dijo, de esta pandemia se va a salir más pobre el que ya es pobre, más débil el que ya es débil.
Me parece que lo que Luciana apunta es, ¿qué está haciendo el Estado, más allá de lo que usted dice, cuidarle la vida, que podemos discutir de acá toda la noche, qué es cuidarle la vida a Milena y a un montón de chicas como Milena, si hoy con el diario del lunes... Reactivar hospitales, dejar hospitales a estas chicas que son por ahí, o a los chicos de mayor vulnerabilidad, sin la posibilidad de ir a la escuela, sin la posibilidad del contacto educativo, no es todavía... Es que fue una decisión sanitaria, no fue una decisión... ¿Se puede tomar las decisiones sanitarias de forma aislada? No son aisladas, el mundo hizo esto, discúlpame. Está bien, pero está bien. Disculpame, el mundo hizo esto. Hay tantas experiencias en el mundo. No, como... y tantas características de ese mundo, digo, porque hay países que tienen más de 40% de pobres como nosotros y otros que tienen muchísimo menos y pueden tomar medidas. Por eso dije, muchísimos más pobres y otros muchísimos menos pobres. Lo que digo es, ¿no habría que hacer algo en paralelo? Sí, cuidar la vida para que Milena todos los próximos días de su vida para adelante pueda ir a la escuela. Puedo ir a la escuela y tengo una vida. Sí, si tiene un futuro, si tiene una vida por delante Milena, porque Milena si no come, Milena si no tiene dónde vivir, claro, no va a poder ir a la escuela, pero no tiene futuro. Digo, a veces hay que resolver el presente. Por eso, a veces hay que resolver el presente. Sí, pero a ver. Estamos en una nena en una situación de vulnerabilidad absoluta. Pero el peronismo está permanentemente en estos territorios, trabajando y tratando de resolver situaciones como estas. No, pero ustedes lo ven con una cámara de televisión. Nosotros caminamos estos barrios siempre, permanentemente. No le dan ni más ni menos derecho a nadie. Es la historia de su vida, digo, y ella ni sabe quiénes somos nosotros que estamos acá hablando. No importa. Y nosotros tenemos nosotros tenemos la necesidad de resolver la necesidad, porque lo que dijo, lo que dijimos siempre. Y la responsabilidad. Tenemos la necesidad moral y ética de resolver los problemas de los argentinos y argentinas. Y estos problemas son los problemas diarios que nosotros tenemos y que tenemos que resolver. Ahora, pensar que estas cosas se hacen de un día para el otro me parece que es absurdo. No, por eso le mencioné que el peronismo había gobernado 28 años esta provincia. Y también vino alguien que dijo que iba a ser en 4 años pobreza cero, digamos. Y eso no se lo repreguntaron, pero no importa, digo, avancemos. Cada vez que avanzamos sobre una cosa en la que le hacemos un punto sobre el peronismo, el partido al que usted pertenece o el gobierno al que usted habla... Pero entonces, ¿por qué me responde con el gobierno de Vidal? Respóndame por los 28 años de peronismo y por los 2 años de gobierno que llevan ustedes. No, porque me parece que siempre estamos hablando del que estuvo antes. Que no digo que no sea responsable, no, es otra discusión aparte, bueno, pero... Si a vos te parece que no, está bien, pero... No estoy diciendo eso. Me parece que toda la dirigencia, cuando ocurren estos casos, pone en crisis a toda la dirigencia política, naturalmente. Ahora, me parece que también exige un testimonio personal. Hay un gobierno que hoy puede poner sobre la mesa un testimonio personal y un testimonio de gestión. Y hay otros que no, nada más, es eso, no te enojes. No me enojo. Lo que pasa es que a veces los dirigentes políticos responden como desde el mismo lugar. No, dando contexto. Porque si no, ¿sabes qué es? Es una gran farsa. Entonces uno tiene que poder dar contexto. Bueno, está bien. Uno tiene que poder dar contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, el contexto en este momento es un contexto de pandemia, que a pesar de la pandemia, nosotros venimos resolviendo problemas que son problemas estructurales de la Argentina. Claro, falta mucho, y lógico que falta mucho. Por eso hacemos la tarjeta alimentar. Por eso cuando nosotros llegamos hicimos la Mesa Argentina contra el Hambre. Por eso nosotros estamos llevando adelante políticas sociales. Le cambio de tema. Usted habla de resolver problemas y muchas veces en los medios de comunicación, los periodistas comentamos, por ahí cosas que también comenta la gente, que la manera del gobierno de resolver problemas a la gente muchas veces es generarle uno nuevo. Por ejemplo, las restricciones que se tomaron ahora, las medidas por la cepa delta o por la segunda ola o por la necesidad de cortar con la ola de contagios en la Argentina de COVID. Se decidió que entren 600 personas por día del exterior y que el que ingrese haga una cuarentena. La manera en la que se hizo, ¿no le generó un nuevo problema a la gente? ¿Esto no se podría haber previsto, no se podría haber organizado de otra manera? Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, que es una empresa del Estado, podría haber, no sé, dejado de vender o reprogramar ya los vuelos hoy. Mira, ya hace tiempo que la Argentina viene transitando esta gestión de la pandemia, desde que abrió los vuelos el año pasado, y en todo momento siempre se estableció la situación de excepcionalidad en la que está el país y en la que está el mundo. Eso se planteó siempre, no es información desconocida. Ahora volvemos a lo mismo, son decisiones dilémicas. O cerramos más la frontera, o cerramos más la economía, o cerramos la educación. Nosotros
preferimos cerrar más la frontera para no tener que cerrar la economía y la educación. ¿El 9 de julio se prorroga esta decisión del cupo con el ingreso o se No, levanta? se va a evaluar durante la semana que viene, sobre todo el estudio. Claro, porque sería un buen momento para que lo anuncien con más tiempo, porque vienen las vacaciones de invierno, hay un montón de gente que habrá sacado sus pasajes para irse a algún lugar si quería, porque estaba en condiciones. ¿Cuándo lo anunciarían en este caso? No, a ver, me parece que lo primero son todas las reprogramaciones de vuelos que se han hecho. Eso lo hacen las empresas. No, pero digo, las vacaciones de invierno son el 19 de julio, digamos, Sí. todos los que se iban a ir de vacaciones de invierno. Bueno, nosotros seguimos desaconsejando los viajes al exterior. Pero ya tienen Aerolíneas le vendió los pasajes. Bueno, Punto. Esa gente, ¿qué hace? trabajar y hablará con ¿Cuándo su se va a operador, enterar? No, ¿cuándo se va a enterar si tiene el cupo o no? Si va a poder viajar o no. La que viene Mira, después del 9 de julio. Para nosotros es esencial esto, que queden claro que nosotros no tomamos decisiones arbitrarias, como dice Maru, casi intempestivas, donde de alguna manera armamos problemas donde no había o le complicamos la vida a la gente. No, pero No por eso son en este es esa un buen función. momento para decir con tiempo. Bueno, a las vacaciones de invierno, Bueno, sépanlo, no van a, digamos, No, vamos no, a poner el un punto cupo de es- 600. No, son decisiones sanitarias, no son decisiones logísticas. Bueno, pero ¿cuándo se toman? digamos- Las decisiones sanitarias, digo, ya son bastante lógicas, ¿no? No, Pero pero son el 9 decisiones de que se julio vienen tomando. terminan. ¿Cuándo se entera uno cómo siguen? El 9 de julio termina el Sí, cupo. ¿y qué se va a modificar? No sé, esa es la pregunta. No entiendo, no entiendo. No, no, sé a dónde Queremos, apuntar. queremos saber ¿Querés que te diga si se va a abrir todos los vuelos que había antes? No, no se No. van a abrir no, todos si los van a vuelos seguir que la había antes. restricción de las 600 Van a personas. seguir habiendo restricciones como tenemos desde el 24. Estas restricciones nosotros las tenemos desde el 24 de diciembre. Sí. El 24 de diciembre nosotros tomamos la determinación de cerrar la frontera. Solo a la Argentina pueden venir argentinos o residentes. Sí. Desde ahí en adelante se hizo un trabajo con toda la actividad aerocomercial, pero sobre todo con las aerolíneas, etcétera, y con las agencias de viajes se vino haciendo un trabajo donde se les explicaba que nosotros íbamos a bajar frecuencias. Esto se hizo desde el 24 de diciembre, venimos trabajando esto. Claro, naturalmente, ahora hay un reflejo con nuevas cepas, con nuevas variantes y hay que tomar medidas. ¿Es cierto que ustedes creen que Ciudad está actuando mal en el trámite de las cuarentenas para los que vuelven al país? A ver, hay que identificar dos Provincia cosas. manda hotel sí o sí, No, hay que ciudadano. por eso hay que identificar dos cosas primero. No, pero eso todavía no se hizo. Primero hay que identificar dos cosas. Hoy lo que se hace es, el que llega a Ezeiza, se hace un PCR, se hace un análisis, un test. Si ese test da positivo, se aísla aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y se hace un estudio genómico de a ver a qué variante responde Sí, claro. el contagio. Si da negativo, debe hacer el aislamiento en su domicilio. Así era hasta ahora. Lo que nosotros habilitamos es que las jurisdicciones, por una cuestión lógica, las jurisdicciones son las que entienden sobre qué lugares y en qué lugares tienen que fortalecer los controles y en qué lugares no se están cumpliendo estos aislamientos. Entonces ellos son los que tienen que llevar adelante las medidas. Esto es lo que se puso en funcionamiento. Más cortito. Oye, El viernes pasado tenemos o una el cosa que se llama anterior. ping-pong, que hoy no la hicimos, que es si no. Ciudad, ¿está actuando bien en la administración de las cuarentenas para los viajeros cuando llegan, según su criterio? ¿Sí o no? Muy pocas, la mayoría de las provincias no estaban actuando bien con los Ok. controles, esa es la realidad. No es solamente la Ciudad de Buenos Aires. Ok. Por eso tuvimos que tomar estas medidas. Ok. Vamos a jugar. Sí. Cafiero. Que está Estanislao Baja, que estoy muy tentada de que haga una pregunta, pero no tenemos tiempo. Así podemos entrevistarlo a él. ¿Verdad consecuencia? Damos por sentado que sabe de qué se trata. Ya jugó él. Ah, es verdad. Acá. La pregunta por la verdad es, si depende de su voluntad, si depende de usted, ¿qué elige? ¿Seguir siendo jefe de gabinete o ser candidato en la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones? Un momento. O consecuencia, que implica que se va a tener que parar de esa silla, pero miremos primero este tapecito. Esa es A la ver. verdad. Ahí viene la consecuencia. Un pibe, Elegant, creo que se llama Elegant, ¿no? Un rapero y un microfonito de 1.000 pesos, hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones en YouTube. Bueno.
Ahí está, este tema de elegante se llama titubeo, la consecuencia es que lo canta, no Rapea todo, un no poco. tanto, pero que rapee un poquito. No te puedo ayudar. ¿Lo conocía? No, ¿lo conocía? ¿A quién, elegante? Sí. Sí, mis hijos lo Sí, sí, Claro. Sí, claro. Bueno, entonces va por la verdad. Va por la verdad. ¿Por qué? Porque no se cantan. No, Es verdad o consecuencia. Yo estoy... A ver, no tengo una respuesta por sí o por no. ¿Eso que me descalifica o...? no, Es un juego, es un esa juego. cara de perro. Tiene que contestar. Por eso le damos, pero hay opciones, no somos tan malas. O no, estamos siendo muy malas con el ministro. Sí. Estamos siendo muy mal. Bueno, la verdad o la consecuencia, que no importa que sepa o no, porque puede Puede decir, avisar. ¿cuál es la frase de elegante? elegante qué es lo que es. Elegante, que es lo que es. Si depende de usted, es candidato a diputado por la provincia o sigue como jefe de gabinete, esa es la opción. No, es que, a ver, nosotros Si no, tenemos... A ver, Algo de elegante, te tira un paso, no sé. Elegante, ¿qué es lo que es? Te digo. Nosotros somos parte de un espacio político que no piensa de ese modo la política. No, ya sabemos. Pregunta. Nosotros tenemos una construcción colectiva, el Frente de Todos es un frente diverso que logró la unidad en la diversidad, y eso es lo que se tiene que reflejar en las listas. Por eso nosotros no solemos hablar de nombres propios. Nosotros nos parece mucho más importante el proyecto político. Naturalmente que todos somos militantes y todos vamos a estar en el lugar donde mejor le hagamos al proyecto. Si el presidente le pide que sea candidato en la provincia, entonces va a Sí, ser. claro. Muchas gracias. ¿Le pidió? ¿Cómo? ¿Le pidió? No, Todavía no. no me pidió. Ah, ok.